Decíamos al inicio que estos días son muy importantes para nosotros como iglesia y de todo corazón, yo sé que es un esfuerzo extra. Esperamos que puedan estar leyendo parte del material que se les ha enviado, ese libro devocional, que puedan estar leyendo las lecturas que hablan de todo este proceso que Jesús está llevando adelante desde el día domingo. Con la entrada triunfal, nuestro hermano Sigfrido abrió toda esta semana exponiendo esta sección de la palabra y hablándonos respecto a lo que esto significa. Entonces tú las distintas lecturas has debido pasar por el día lunes, día martes, y hoy vamos a aprovechar este espacio para revisar las implicaciones de lo que Jesús está viviendo. Entonces el tema para esta noche, que vamos a ir reflexionando juntos, es el silencio de Jesús. El silencio de Jesús no tiene que ver con que Él no dijo nada. El silencio de Jesús tiene que ver con que Él no obró como lo estuvo haciendo hasta el día de hoy, miércoles, en aquel momento. Entonces yo quiero introducir esta reflexión con una pregunta. ¿Qué significa el Señor Jesucristo para ti? ¿Qué significa el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, para ti? Y es una pregunta que requiere ser pensada, es una pregunta que entonces también requiere una respuesta que tú debes hacer en tu corazón. Tú debes responder en tu corazón. ¿Qué significa Jesucristo para ti? ¿Qué significa Él en tu diario vivir? O puedo ponerlo de otra manera, puedo plantear esta misma pregunta de otra manera, un poco más concreta. ¿Qué revelan tus acciones acerca de lo que Cristo significa para ti? ¿Qué revelan tus acciones acerca de lo que Cristo significa para ti? Porque nuestras acciones comunican algo, ¿no es cierto? Nuestras acciones hablan acerca de algo. Entonces, tus acciones, mis acciones, ¿qué dicen acerca de Jesús? Nuestras acciones, ¿qué hablan acerca de Él en nuestras vidas? Alguien decía, una cosa es lo que decimos valorar con nuestra boca y otra cosa muy diferente son los hechos que revelan lo que de verdad nosotros valoramos. En otras palabras, dice este autor, lo que tú valoras no es lo que tú dices que valoras, lo que tú valoras es lo que te controla de tal manera que tus hechos revelan y manifiestan lo que de verdad tú valoras. Fin de la cita. Entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Qué significa Jesucristo para ti? ¿Quién Él es para ti? Tus acciones, ¿qué dicen de Él? Tus acciones, ¿qué hablan acerca de Él? ¿Por qué razón estas preguntas? Porque el pasaje que vamos a revisar esta noche no solo nos va a hablar de una mujer que evidentemente tenía al Señor Jesucristo en el tope, en el máximo de sus afectos y de sus prioridades. Pero al mismo tiempo, en esta narrativa bíblica que vamos a explorar, vamos a observar que esta mujer puso en evidencia la devoción defectuosa de aquellos que estaban alrededor de Jesús. Y mientras esto sucedía, Jesús guardó silencio. Mientras esta acción de esta mujer era llevada adelante y mientras la acción de este grupo de hombres era revelada, Jesús guardó silencio. Pero su silencio, vuelvo a insistir, no es un silencio pasivo. Este silencio en este día miércoles, antes de la cruz, es un silencio que confronta. Entonces vamos a explorar Marcos capítulo 14 y Juan capítulo 12. Este es el ungimiento, si vale el término, el ungimiento de Jesús por parte de María. Ahora, yo debo tener en cuenta varias cosas que quiero aclararlas antes de que entremos al texto. Marcos 14 y Juan 12 no es el mismo texto que se narra en Lucas capítulo 7, aunque las historias son similares. Tú recuerdas que hay una mujer que se acerca a Jesús y sucede exactamente la misma escena, pero no es esta mujer descrita en Marcos 14 y Juan
12, insisto, aunque tiene muchos puntos en común. Entonces, yo quiero hacer estas diferencias y quiero leerlas rápidamente como introducción para que nuestra mente se ancle en que Marcos 14 y Juan 12 nos está hablando de un hecho diametralmente distinto a Lucas capítulo 7 respecto al propósito o los motivos por lo que estaban sucediendo estas historias en estas tres porciones. La mujer de Lucas 7 había vivido una vida aparentemente inmoral, por lo menos eso es lo que el texto da a entender. Pero la mujer de Marcos 14 es María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, una mujer reconocida por su vida de piedad. Entonces tú tienes una primera diferencia entre Lucas 7 y Marcos 14, aunque la historia luce igual, pero son dos escenarios distintos. Segundo, el ungimiento de Lucas 7 fue en casa de Simón el fariseo, mientras que el ungimiento narrado en Marcos 14 fue en casa de Simón el leproso. Antes ellos se llamaban Simón, pero tú lees el Nuevo Testamento y hay por lo menos 14 personas que se llamaban Simón. Pero es importante entender esta diferencia. Vuelvo y repito, Simón el fariseo, Lucas 7, Marcos 14, Simón el leproso. ¿A qué te hace recuerdo esto de Simón el leproso? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdas que Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos voltearon a agradecer a Jesús? 1. ¿Tú sabes cómo se llama? Simón. Y Simón está presente esta noche en este lugar. Y los evangelios se aseguran de llamarlo ahora por su nombre. Pero para tener una buena referencia, él es Simón, recuerden, el leproso. Es como cuando llega Pedro y Juan al templo y está parado frente a las puertas, o a un costado de la puerta está este paralítico. ¿Cómo era conocido? El paralítico. Entonces la referencia en las escrituras simplemente es para que las personas noten, tú y yo notemos de quién nos está hablando. Este es el Simón, y no sé si te llama la atención que este Simón, el leproso, esté horas antes de que Jesús sea entregado. Ok, solo un dato para que lo tomes en cuenta por lo que vamos a observar más adelante. Tercero, en aquellos días, en el Nuevo Testamento aparecen 10 personas distintas con el nombre de María, y como yo señalé hace unos segundos, también había varios hombres, varias personas que se llamaban Simón. La idea nuestra es no confundir por el desarrollo de la historia. Entonces tú tienes a María de Betania con María la madre de Jesús, o no debemos confundir, perdón, a María de Betania con María la madre de Jesús, ni con María Magdalena. Las tres interactúan en la narrativa bíblica, pero tienen historias distintas. Cuarto, el texto parece indicar que el ungimiento que se registra en Lucas 7 fue en la región de Galilea, muy probablemente en la ciudad de Capernaum, mientras que el ungimiento de Marcos 14 ocurrió en la ciudad de Betania, en la región de Judea, cerca de Jerusalén. ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Quinto creo, en Lucas 7, el anfitrión, como ya dijimos, es Simón el fariseo. Él reprochó a Jesús por permitir que esta mujer inmoral lo unja, Jesús. Entonces es este Simón el fariseo el que dice, ¿y qué pasa? No te acerques a él. ¿Cómo es posible que Jesús se relacione con estas personas, con esta mujer, si él supiese quién es ella? ¿Tú recuerdas esto? Pero en Marcos 14 no reprocha a Simón el leproso. Eso debe llamar nuestra atención. No reprocha a Simón el leproso, sino los que van a reprochar son los apóstoles, son los discípulos. ¿Por qué crees que Simón el leproso no reprocha o no llama la atención a María? Porque era Simón el leproso. Él entiende la gracia. Él entiende la misericordia. Él entiende que el único que se acercó para sanar y perdonar fue Jesús.
para él lo que está sucediendo con esta mujer María, para él es un acto de adoración. Él lo ve así. Por eso es que él nos reprocha. Pero paradójicamente los que reprochan son los discípulos. En Lucas 7, en este ungimiento de Lucas 7, faltaban meses para la muerte de Cristo. En Marcos 14 estamos a horas de este acontecimiento. ¿Estamos bien? Ok, este es todo el contexto y nosotros necesitamos tener claridad en esto. Entonces, a partir del texto que vamos a leer ahora, es que vamos a construir lo que está sucediendo hoy. Estamos en Marcos capítulo 14, acompáñame en tu Biblia, versículos 1 al 11. Dice la palabra: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ok, acompáñame en tu Biblia ahora a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Recuerda que los evangelios complementan la narrativa bíblica, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a mirar en Juan 12 son algunos aspectos que Marcos no es que los pasa por alto, simplemente no los considera como importantes en su escrito, pero Juan complementa esto. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ok. Esta es una cena donde están personas que son cercanas a Jesús. Y tú ya tienes la lista de los invitados. Está Marta, está María, está Simón el leproso, está Lázaro a quien Jesús resucitó, y están sus discípulos. Esta es como una cena un poco privada, un poco íntima de Jesús con los suyos. Pero vuelvo a insistir que espero te llame la atención quiénes están en esa cena. Otra vez, Simón el leproso, Marta, María, Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces quiero que veamos 3 aspectos.
Primero el escenario, vamos a entrar un poco más en detalle. Segundo, quiero que veamos el ungimiento de Jesús. Y tercero, quiero que veamos la reacción de todo el grupo de personas que estaban en ese lugar, en esa cena, porque hay algunos que se filtran. No sé si has notado en la narrativa. Está el grupo cercano a Jesús, pero también estaban fariseos, estaban maestros de la ley que contemplaban lo que estaba sucediendo. Yo hubiese cerrado la puerta y las ventanas y los dejaba fuera. Pero tú vas a notar que la razón por la que Jesús mantiene todo este asunto abierto es porque hay algo que quiere enseñarles a ellos. Entonces, tenemos el escenario, tenemos el ungimiento y tenemos la reacción de todo este grupo. Veamos el escenario. El texto en paralelo, Juan, que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, nos señala que 6 días antes de la Pascua Jesús fue ungido. Antes de la entrada triunfal, Jesús fue ungido en Jerusalén, lo que llamamos el Domingo de Ramos. Entonces parecería que la narrativa de Marcos está mal, porque Marcos está poniendo esta historia del ungimiento de María en un día miércoles, pero esto como que habría sucedido antes por lo que Juan está narrando. Yo debo recordar que los evangelios tienen un género literario que es denominado biografía teológica. ¿Sale? Esto es importante de entender, por eso lo menciono. Esto significa que en vez de presentar la vida de Jesús de una forma cronológica, principalmente Marcos, lo hacen narran la historia de Jesús de tal manera que los hechos mismos empiecen a ilustrar los principios que quieren enseñar cada uno de los evangelios. Y esto es lo que está haciendo Marcos en este caso. Entonces, ¿qué hace Marcos? Marcos está mirando hacia atrás porque hay algo que ha sucedido. El ungimiento ha sucedido hace 6 días atrás, pero lo que él está haciendo es insertar esta historia en Marcos capítulo 14 y es de esta forma. Versículos 1 y 2 es lo que está sucediendo en este día. Pero él va a ilustrar, porque está haciendo un contraste, versículos 1 y 2, y luego inserta la historia del ungimiento de María ungiendo a Jesús, y luego tú tienes los versículos 10 al 11. Alguien decía, esto es como un sándwich. La historia lo que trata de revelar y exponer es el contraste entre lo que hizo María y el corazón de los fariseos y todos los maestros que estaban ahí y de uno de sus discípulos. Entonces esta historia va a ilustrar esto, el corazón de cada uno de ellos, y esa es la razón por la que Marcos toma una historia que acaba de suceder, pero la trae ahora para ilustrar el corazón de las personas que están reunidas esa noche en la casa de Simón. Ahora, cuando tú observes el Evangelio de Marcos, de hecho aquí un paréntesis breve, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito. El orden es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ese es el orden en el que fueron escritos. Pero cuando armaron la estructura de los libros del Nuevo Testamento, obviamente gente entendida, estudiosa, eruditos del Nuevo Testamento, lo que hicieron es poner Mateo, porque Mateo empieza narrando la cronología de Jesús, ¿no es cierto? Es la forma en que empieza. Entonces eso iba a ayudar a los lectores a entender de dónde es que viene Jesús. Iba a dar mayor claridad. Entonces tú tienes Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero en los escritos originales el primer libro es Marcos. Esto solo es para ayudarnos a entender por qué Marcos escribe de esa manera. Por qué Marcos usa la historia para ilustrar principios que él quiere señalar respecto a lo que estaba sucediendo con Jesús. Ok, entonces este es el lugar. Veamos el segundo aspecto, el ungimiento. Miren tu Biblia el versículo 3 de Marcos capítulo 14. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Marcos, por la forma en que él escribe, no identifica a la mujer que se acerca a Jesús. Pero tú tienes en el resto de los evangelios que identifican quién es esta mujer. Por eso es que señalamos, y aún leyendo Juan, que es María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro.
Lázaro el que resucitó. Ahora, ese detalle es importante para nosotros, porque si no entendemos quién es esta mujer, como dijimos en la introducción, podemos confundirla con las otras mujeres o con la mujer de Lucas 7, que es esta mujer inmoral que se acercó a Jesús, echó el perfume y también con sus cabellos secó. Para muchos comentaristas bíblicos, esta acción de María es considerada una devoción extravagante. ¿Por qué razón? Ahorita explico lo que quieren decir con extravagante, pero yo quiero traer la historia a tu memoria. Están cenando y en este tiempo las mujeres no podían participar de las conversaciones de los hombres. En esta época las mujeres no podían cenar con sus esposos cuando estos tenían visitas. Lo que las mujeres hacían era servir. Ellas entraban a la cocina, sacaban los platos, atendían, volvían a entrar a la cocina y tú tienes ahí a Marta. Nuestra famosa Marta de otras narrativas bíblicas es la misma que aparece acá, haciendo exactamente la misma acción, sirviéndose, moviéndose de un lugar a otro. Pero en la historia no aparece María, hasta que en medio de la conversación que está teniendo con aquellos que son invitados a esta cena, ella se va a acercar y va a hacer algo que históricamente, culturalmente es peligroso. Porque como están estos hombres, estos maestros de la ley, los principales sacerdotes, están los escribas escuchando y mirando todo lo que está sucediendo, ellos podían llevar a juicio a María por lo que está haciendo en ese momento, irrumpir la conversación de hombres. Eso era más que suficiente para llevar a una mujer a juicio. Entonces, para muchos autores, para muchos comentaristas bíblicos, como señalé hace unos segundos, lo que está haciendo María es considerado una devoción extravagante. Ahora, yo quiero explicarte qué es este asunto de extravagante para que nuestra mente no divague, sino nos mantengamos en el contexto bíblico. Esta palabra viene del latín, que ha sido ampliamente usada y significa el que camina fuera de los límites. Esto significa extravagante, el que camina fuera de los límites, el que traspasa los límites. Pero lo que está señalando alrededor de lo que María está haciendo es que ella está pasando por encima de la cultura, por encima de lo que se espera de un comportamiento de una mujer para hacer algo que nadie se atrevió a hacer hasta ese momento, consciente de a quién se lo estaba haciendo, y esa es María, que toma lo más valioso que tenía esa noche y lo vierte sobre Jesús. Y Jesús, tú recuerdas en la lectura, decía, dejen que ella haga esto porque ella me está ungiendo antes de mi muerte. Ok, entonces esa acción es considerada extravagante. Ella salió de los límites tradicionales, culturales. Ella caminó literalmente fuera de los límites concebidos en aquella época para hacer algo que implicaba devoción a Dios. Yo no sé si eso te llama la atención, pero lo que Jesús quiere señalar, recuerda que hasta este punto Jesús está en silencio. Jesús sabía lo que iba a suceder porque Jesús vio a Marta moverse, pero María no estaba. Y de un momento a otro, volvió a insistir, María entra en escena. Jesús vio que se acercó, Jesús vio que agarró el alabastro, que la rompió y le empezó a ungir. Y antes de que ella haga todo eso, Jesús podía haberla detenido. Pero Jesús guardó silencio. Jesús no dijo absolutamente nada. Jesús podía haberle dicho, oye María, ve a ayudar a tu hermana Marta, no te metas en problemas. O María, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Por qué no lo vendes? No dijo absolutamente nada y él dejó que María continúe con su acción. Los evangelios, ninguno de los evangelios narra o explica por qué guardó silencio Jesús. Pero las citas siguientes a Marcos 14, en estos días que estamos reflexionando alrededor de Jesús camino a la cruz, ese silencio era un silencio confrontador. Ese silencio que Jesús guarda es un silencio para revelar el corazón de todos los que estaban presentes en ese lugar. Su silencio fue intencional.
Escucha lo que dice el versículo 4. Pero algunos estaban indignados, estoy en Marcos capítulo 14, versículo 4. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres, y la reprendían. Ahora, ¿quiénes son estos que están indignados? No es Lázaro. Lázaro está profundamente agradecido de estar vivo. No es Simón el leproso. Este Simón está agradecido. De hecho, mira lo que está sucediendo. La cena es en la casa de Simón el leproso, de aquel que fue curado otra vez de su lepra. Yo creo que ambos estaban admirados de lo que esta mujer estaba haciendo. Pero ¿quiénes entonces estaban indignados? Los discípulos. Los discípulos estaban indignados. Los discípulos estaban murmurando entre ellos. Y Juan nos dijo, ¿quién es el que se lamenta de que este alabastro haya sido roto? Judas. Y Juan le pone un título, ¿cuál era? El ladrón. Judas, el ladrón, le pesa que esto sea desperdiciado, porque esto pudo haber costado por lo menos unos 300 denarios. Ahora, yo quiero platicarte un poco acerca de este perfume. No voy a entrar en mucho detalle, pero este costo de 300 denarios era el trabajo de un obrero en un año. Eso es lo que ganaba un obrero en un año, 300 denarios. Entonces no estás hablando de poco dinero, estás hablando de mucho dinero. Si tú haces el tipo de cambio a hoy, tú vas a encontrar que maneja un rango este precio de 300 denarios entre 40,000 y 55,000 dólares. Ok, eso es lo que esta mujer hizo ese día. Tomó lo mejor que tenía. Muchos piensan que esa era una herencia familiar. Tomó la herencia familiar, si tú quieres, y lo virtió en Jesús. Ella usó 40,000 dólares, por poner el monto bajo, para ofrecer lo mejor que tenía a Jesús. Entonces tú entiendes la molestia de Judas. La pregunta es, ¿cómo tú hubieses reaccionado? Si tú también eras el invitado esa noche, recuerda que Jesús va a ser entregado en las siguientes horas. ¿Cómo tú hubieses reaccionado? ¿Qué hubieses dicho tú? ¿Tú hubieses estado en el equipo de Judas, lamentándote cómo es posible que se gaste tanto, podíamos dar a los pobres? ¿O hubieses ayudado a María a ungir a Jesús? Ahora, si somos muy honestos, el 99.9% de todos los que estamos en este lugar hubiésemos estado con Judas. ¿No es cierto? Porque los pobres son importantes. Porque no puedes desperdiciar algo. Porque requerimos recursos. Jesús nos ha hablado de que tenemos que llevar y extender el reino, proclamar el evangelio, y eso tiene un costo. Vamos a viajar. Necesitamos comer, necesitamos hospedaje. Ese perfume nos hubiese servido para cumplir con la gran comisión que el Señor ya nos ha ido hablando. Pero ¿cómo desperdiciar lo mejor que tenemos en Jesús? ¿Cómo dar nuestro mejor tiempo, esfuerzo a Jesús? Porque en el fondo ese es el reclamo. ¿De qué lado hubieses estado tú? ¿Qué es lo que tú hubieses hecho? ¿Hubieses reprendido a esta mujer? Porque el texto nos dijo eso, ¿no es cierto? Vuelve conmigo al versículo 4, por favor. Versículo 5. Al final dice, y las reprendían. Ahora, esa expresión es súper interesante y quiero dártela. Esa expresión nos habla, lo que está señalando el versículo 5, esta palabra reprender, que tiene la misma raíz
de esta palabra indignados que aparece en el versículo 4. ¿Sale? La palabra indignados, versículo 4, tiene la misma raíz del versículo 5, la palabra reprendían. Mira lo que es la figura. Es un caballo respirando profundamente. Esa es la expresión. ¿Tú has visto un caballo respirar profundo? ¿No, nunca? ¿No has visto en las películas o un caballo enojado y que empieza como a soplar y empieza a soplar así como enojado? Ok, la otra expresión de esto, y creo que eso nos va a ayudar más, es de un toro. ¿Tú has visto un toro que está a punto de embestir a alguien? Ok, esa actitud de enojo, de molestia, de estar irritados, y si podían agarrar la María y la sacaban, lo hacían. Estaban profundamente enojados, estaban airados de lo que esta mujer estaba haciendo. Vuelvo a la pregunta, ¿de qué lado hubieses estado tú? ¿De reprender a esta mujer porque está desperdiciando recursos valiosos? Observemos la reacción. Tercer punto. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Vamos a ver la historia en paralelo. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios, $40,000, y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cuál era la preocupación de Judas? Dinero. Esa fue la preocupación de Judas. La preocupación de Judas no era ver si Jesús estaba siendo honrado. No era ver si Jesús estaba siendo glorificado, si había una actitud de reverencia hacia Él al momento de entregar algo que era valioso. No, Judas no está contemplando esto. Judas está viendo sus intereses. ¿No les suena como a nosotros? Es que la actitud de Judas tiene mucho eco en muchos creyentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué pierdo? ¿Qué voy a perder si cedo a esto? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa respecto a un rol, respecto a un servicio? ¿Qué significa para mí? ¿Cuánto pierdo? ¿O qué voy a ganar? Aquí la ilustración está con este perfume de 300 denarios que irritó a todo el mundo como un toro que está a punto de embestir a alguien. Esa molestia, ese corazón airado porque me están pidiendo más de lo que yo quisiera dar o de lo que puedo dar, o al final no me están pidiendo nada y eso también me enoja. Es ese corazón que no se centra, que se trata de Jesús, sino como un Judas que piensa que todo se trata de él. Ahora Juan, recuerda, está tratando de hacer un contraste entre esta actuación imprudente de María, porque sí fue una acción imprudente, ¿no es cierto? O sea, es extraordinaria porque se lanzó a hacer algo que en su época era cárcel para esta mujer. Es una acción imprudente. Es este contraste entonces entre la imprudencia de María y la sensatez de Judas. ¿No es cierto? Oye, porque lo que Judas está pensando es lógico, es coherente. Tú vendes, ganas más y prospera el ministerio, avanza el reino. Y podemos pagar mejor a los apóstoles quienes van a cumplir con esta tarea. Yo creo que el Espíritu de Dios nos ayuda a ver este contraste, no porque existe un elemento de imprudencia, sino porque ha sido tan prudente la acción de María y ha sido tan imprudente la reacción de Judas, que lo que el texto está señalando son las motivaciones del corazón. Porque sensatez, como alguien decía, o prudencia, es lo que todo creyente busca, ¿no es cierto? Un creyente maduro va a ser más sensato, va a ser más prudente. Pero la pregunta es, ¿por qué?
¿Cuál la razón de buscar prudencia y sensatez? Alguien decía, la razón de que un cristiano debe cultivar prudencia y sensatez es más bien para expresar las virtudes de Cristo. Pero si yo expreso prudencia y sensatez por un interés personal, luzco muy prudente, luzco muy sensato, pero es que mi corazón tiene algo de por medio alrededor de ese asunto. Tiene un interés particular sobre ese asunto. Vuelvo a insistir, Judas lució sensato. Lo que Judas dijo era racional, pero delante del Señor no fue sensato. Me explico. Delante del Señor, la reacción de Judas no era una reacción que iba a glorificar al Señor, porque de por medio estaban sus intenciones, el egoísmo de su corazón. Alguien decía, Juan Carlos Rael, alrededor de esta porción de Juan en su comentario y de Marcos, escucha lo que él dice, es fuerte lo que él dice y espero llame nuestra atención. El espíritu de estos criticones con estrechez de miras es por desgracia demasiado común. Sus seguidores de todo este grupo que está criticando y sucesores, aquellos que aprenden de ellos, se encuentran por todas partes en la iglesia visible de Cristo. Nunca falta una generación de personas que censuran lo que ellos denominan extremismo religioso y recomiendan incesantemente lo que llaman moderación en el servicio a Cristo. Si alguien entrega su tiempo, su dinero, sus afectos a conseguir cosas mundanas, no los critican. No encuentran nada malo en entregarse al servicio del dinero, del placer o la política. Pero si la misma persona se entrega con todo lo que tiene a Cristo, no les falta palabras para expresar su opinión de que es una tontería. Está fuera de sí, está loco, es un fanático, es un entusiasta, se pasa de virtuoso, es un extremista. En resumen, lo consideran un desperdicio. Un corazón frío frena la mano. Sin embargo, una vez que uno entiende la depravación del pecado y la misericordia de Cristo al morir por él, nunca pensará que algo es excesivo o demasiado costoso para entregárselo a Cristo. Más bien esa persona temerá perder el tiempo, los talentos, el dinero y los sentimientos en las cosas de este mundo. No temerá perderlas en su Salvador. Más bien temerá ir a los extremos en los negocios, el dinero, la política o el placer y no hacer demasiado para Cristo. Ese es el temor de un hombre y una mujer piadosos. Fin de la cita. ¿Notas lo que está sucediendo entonces esa noche en esa cena? Y miren otra vez, es a horas de que Jesús se ha entregado. Y Jesús está guardando silencio. Jesús sigue observando lo que está sucediendo. Jesús conocía a perfección los pensamientos de todos los que en esa noche se encontraban en ese lugar. Jesús conocía las motivaciones de ellos, los intereses de ellos. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿de qué lado de la historia estás a horas de que Jesús, nuestro Señor, va a ser entregado? ¿De la adoración extravagante de María o de Judas, que hay que cuidar, entre comillas, los intereses del reino? Yo no sé si tú has escuchado de John Patton. Él fue un misionero escocés en el siglo XIX. Él fue a predicar la palabra en las nuevas, es como se llamaba esta locación, Nuevas Hébridas. Era una zona conocida por salvajes caníbales. A él lo llamaron el rey de los caníbales, a John Patton, el rey de los caníbales. Y muchas personas le decían a John Patton que está desperdiciando su vida, está desperdiciando su talento, está desperdiciando recursos. ¿Cómo te vas a ir entre esos salvajes? Tú ahí no vas a sobrevivir. Y de hecho, él sobrevivió en medio de salvajes. Dios lo protegió y él estableció iglesias en todo ese lugar. Entonces los caníbales, los Simón caníbales estaban en estas iglesias. Para los que no estuvieron atentos,
Simón el leproso estuvo en la cena de Jesús. Ok, vamos a bautizar estos caníbales. Simones, Marías leprosos, caníbales, fundaron estas iglesias, nuevas iglesias. Porque un hombre se atrevió a entender de que su adoración a Jesús era entregar todo. Era entregar absolutamente todo. Tu mejor tiempo, tu mayor fuerza, jóvenes, tu juventud, tu mente, tu corazón. Y lo que está sucediendo esa noche en esa cena es exactamente eso. Es cuánto estás dispuesto a dar por Cristo. Este no es un asunto de plata, no es un asunto de dinero. Si tú evalúas toda tu semana, ¿cuántas horas, tus horas le entregas al Señor? ¿Cuánto de tu esfuerzo le das a Él? Por eso Jesús está guardando silencio. Porque esta es como la enseñanza de Jesús en silencio. Luce algo así. La confrontación de los corazones en silencio. ¿Tú has escuchado de Jim Elliot? Seguro que sí. Él fue misionero a Ecuador, a una locación que se llamaba Los Saucas, la zona de Los Saucas. Él llegó junto a sus amigos misioneros. La historia es larga, pero para resumirla, ellos empezaron a acercarse a los Saucas y empezaron a dejar regalos. Los Saucas salían, recogían estos regalos. Ellos decían, hemos tenido un primer contacto y fue exitoso. Y los podían mirar a cierta distancia y no había mucha dificultad y seguían dejando regalos, permitieron que se acerquen y todo continuaba normal hasta que los mataron a todos. Los mataron a todos. Ustedes saben, una de las esposas es la que en los años regresa y descubre que uno de ellos conoció al Señor y fue el primer pastor, el que se comió a su esposo, a Jim Elliot, el que establece la iglesia. La pregunta es, ¿desperdiciaron sus vidas? Piensa honestamente. Yo sé que la respuesta lógica, sensata es decir, no. No, porque somos cristianos. O sea, no, tú no puedes decir sí porque se va a escuchar feo. Pero piensa en silencio y responde en silencio en tu corazón. Estos hombres, Jim Elliot con todo este grupo, desperdició su vida, perdió su tiempo, años estudiando para esa tarea y mueren. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio de recursos! ¡Qué imprudente! Estos hombres dejaron a viudas e hijos. Y Jesús guardó silencio. ¿Qué diría Jesús de Jim Elliot? ¿Qué diría Jesús de John Patton? Dejen que me ofrezcan su mejor ofrenda, su mejor sacrificio. El problema nuestro, y por eso estos días son importantes para nosotros, el problema nuestro como iglesia, más de 2000 años después de la cruz de Cristo, es que las cosas de este mundo siguen siendo valiosas para nosotros. Siguen siendo valiosas. Y no estoy diciendo que se debe dejar de trabajar, de esforzarse, en absoluto. Pero lo que el texto está señalando es descubrir el corazón respecto a cosas que son importantes.